¿Qué tal? Buenos días. Tratando de mejorar un poquito. Bueno, tener otra vez un problemita La tos. acá de tos, pero vamos a pero- tratar de llevarlo bien. pero- Este cambio de tiempo, la verdad que me ha afectado sobremanera. Bueno, pero no solo a vos, sino a todo el No, mundo. sí, es Sí. algo general. Sí. Tenemos un día de 30 grados, otro día de De 12. mucho viento y tierra. Y tierra, claro. ¿Cómo Es haces? perfecto. ¿Cómo haces? Es imposible. Así que bueno, la vamos a hacer igual a la columna. Va a salir bien, como Sí, siempre. sí, vamos a tratar de leer. Bueno, nos vamos a ir a Río Tercero en la jornada de hoy. Allí lo dice el título. Sí, La embalse. leyenda, el Cerro de los Enamorados. O sea, el nombre es lindo, digo. ¿Es una leyenda linda o no? ¿O tiene algo de, Sí, de digamos misterio? que es un clásico, una de las tantas historias de esos amores, ¿no? Que atraviesa más allá de la cordura y llega a la locura misma. ¡Epa! Hay muchas historias de esa en toda la literatura universal, Sí. la literatura de Córdoba y también le llega a Embalse. A Embalse. Bueno, a ver, contanos un poco más. ¿De qué se trata una de las tantas historias que has escrito, Luis? Bueno, este es una historia de amores en donde el destino, ¿sí?, interviene y frustra para siempre lo que tendría que ser un amor eterno. Bien, el destino. Sí, el destino fatídico, digamos. Epa, ya es fuerte, ya. Ya me gusta. A ver, ¿lo podemos Así- compartir un poquito? ¿De qué Vamos se a la trata? leyenda, A ver, perfecto. vamos. Siempre la lectura de Luis de una de sus títulos, ¿no? De sus obras. Bien. El Cerro de los Enamorados. Sí. A lo largo de la historia podemos encontrar muchos relatos de amantes que dejaron su impronta en la literatura universal y que nos han cautivado con sus lecturas, como el idilio entre la reina Dido y su héroe Eneas, o como el de Penélope y Odiseos, que tantas lágrimas derramaron en virtud de aquel profundo sentimiento que somete a un hombre y a una mujer a un martirio de dolor y de profundo enamoramiento, marcando con fuego los límites de la razón humana frente a los avatares del corazón. Ujú. También en nuestra provincia existen casos de un pasado marcado de amoríos tan profundos que quedaron plasmados en obras arquitectónicas como testigos inmortales, reliquias únicas de pasiones insondables como el tiempo, como la memoria. Y un claro ejemplo de esos amores los podemos hallar en la Capilla Bufo, en la ribera, en la reserva de los Quebrachitos en Uquillo, construida por Don Guido en memoria de su esposa y de su hija, o el altar que hizo construir Raúl Barón Villa en recuerdo de su amada en la localidad de Altagracia. Y tantas veces me he preguntado, ¿qué es el amor? ¿Por qué llegamos a enamorarnos y cometer locuras por el otro ser? Quizás no todos sepamos las respuestas. Cualquier comentario al respecto tendrá su cuota de subjetividad. En la etapa de enamoramiento es como si una parte del cerebro lo llevara a uno a una dimensión que no es la real. Ujú. De allí es que, a veces, los enamorados llegan a perder su libertad psicológica por cuestiones en donde solo manda el corazón. Y así llegamos a un lugar en sueños, en la localidad de Embalse, a 100 kilómetros al sur de la ciudad capital, en donde ha nacido una historia de amor escrita con sangre en las sierras cordobesas. El Cerro de los Enamorados es el más elevado de la localidad de Embalse, en agradecimiento a su patrono, San Martín de Porres, que ofrece una de las mejores vistas de lagos a miles de turistas en cada año. Ujú. El mismo cuenta con una escalera y caminos señalizados. Se encuentra en el extremo norte del dique. Es un excelente punto panorámico para apreciar la obra del complejo en toda su dimensión. Quizás ya nadie recuerde lo que sucedió allí, ese hecho de amor y muerte que dio origen a la leyenda. Muchos turistas de todas partes del país llegan día tras día a visitar el cerro, desconociendo los pormenores de esos fenómenos paranormales que acontecen en la parte superior de ese complejo turístico. En los últimos años, especialmente durante el mes de febrero, algunos niños han sido testigos de los hechos más extraños que los mayores hayan escuchado. Casi siempre hacen referencia a una muchacha vestida de novia, de blanco tul, que se halla situada al borde del precipicio, mirando siempre hacia los abismos. La sola presencia de una novia allí llama abiertamente la atención a los niños, quienes son movidos por la curiosidad y se llegan hasta donde está la misteriosa mujer.
qué lindo que es escuchar estas historias. Mirá, Luis, estamos viendo en pantalla, disculpa que te corte, la imagen, ¿no?, de lo que es el embalse del río Tercero, un lugar, como lo cuenta el relato, tan tradicional de nuestras sierras de Córdoba, tan visitado, tan turístico, que jamás pensé que había una historia, una leyenda de este tipo, y que nosotros en la tele, aquí en Canal 20, tengamos la posibilidad de escucharlo por parte de tu propia voz, ¿no?, desde tu conocimiento, desde tu relato. Del cerro. Claro, claro, desde tu relato, la verdad que nos estás metiendo con todo en la historia. Si querés, lo podés continuar. Bien, algunos comentan que súbitamente desaparece la vista de todo. En cambio, otros comentan que la novia se deja caer al vacío. Pero si ahondamos en encontrar respuestas a esos fenómenos, tenemos que remontarnos a la historia enmarcada en la leyenda que reza sobre ese cerro cordobés. Según puedo saber, provoca a los vecinos de la localidad de Embalse, quienes no pueden precisar el tiempo correcto del suceso. Allí se había pactado una boda entre dos jóvenes amantes, quienes querían ponerle un colorido distinto a su boda. Aparentemente los padres de la novia no permitían ese enlace, porque no aceptaban la clase social del futuro yerno, y por ese motivo no hubo nadie más que un sacerdote y los futuros mancebos en esa tarde siniestra. Al parecer, el tiempo le jugó una mala partida. El cielo se ennegreció con oscuros nubarrones y un violento soplo de aire hacía imposible la permanencia en ese cerro. Aún así, los novios no se dieron por vencidos y llevaron adelante la tan ansiada ceremonia que los uniría en sagrado matrimonio. Al parecer, si bien el sacerdote logró concederle ese sacramento y ambos pudieron jurar amarse hasta la muerte, debieron tomar la pronta decisión de abandonar ese espacio a toda prisa, porque la violencia del viento ponía en serios riesgos sus vidas y la del clérigo. Y en esa huida, la novia perdió su sombrero y un remolino hizo que una espina de un arbusto, junto al precipicio, lo enganchara como una burra del destino. Se dijo que el novio fue tras ese sombrero a solicitud de su flamante esposa, pero cuando el hombre intentó alcanzarlo, un ensordecedor ruido, que jamás nadie supo de dónde provino, hizo que el novio cubriese sus oídos, provocando la pérdida de su equilibrio. Infortunadamente, intentó aferrarse a la rama del arbusto, pero el peso de su cuerpo indujo a que la misma se quebrase y cayese el novio hacia el abismo, encontrando inexorablemente su muerte. Cuando la esposa vio que el hombre que amaba había desaparecido, se dirigió hacia el lugar del arbusto, y cuando divisó a su esposo en el fondo del barranco, el dolor por la pérdida absurda cegó su razón, y su corazón le ordenó cumplir el juramento de amarse hasta la muerte. Fue así que la hermosa joven se dejó vencer, y cerrando sus ojos, abrió sus brazos, y se arrojó al vacío, para quedar sin vida junto al cuerpo de su amado. De allí que cuando alguien visita el Cerro de los Enamorados, es posible que logre atisbar durante unos instantes un ente fantasmal que, con vestida de novia, se arroja al precipicio para luego desaparecer. Quizás solo se logre observar la presencia de la dama en virtud de su sacrificio, ya que su esposo tuvo una muerte accidental. Tal vez sea por causa de la culpa de la novia que no la deje descansar en paz, ya que no impidió que el infortunado fuese tras su fatídico sombrero. Lo cierto es que Silvia Magaña Martínez escribió una vez esta leyenda, cerrando su relato con estas palabras. La leyenda existe, se llama Cerro de Enamorados, y es en honor a esa pareja que fue elegida para bautizar el lugar y para recordarnos que entre el cielo y la tierra existen misterios que alguna vez quizás podremos descifrar. Si el destino te lleva hasta allí, camina despacio, afina el oído y abrí bien los ojos. Puede ser que con un poco de suerte escuches los lamentos de la joven, o pueda ver a un gato negro que merodea el lugar y que algunos afirman
Se trata del alma de los desdichados. ¡Wow! Luis, cada vez que vaya por las sierras de Calamuchita, inevitablemente tenés que pasar por Embalse. Inevitablemente. Sí. Digo, cruza ese espacio y el cerro está bien justo al lado de las represas. Claro, al lado. Tiene una escalinata. Mucha gente sube a hacer fotos allí. Sí. De hecho, alguna vez me he subido también a hacer fotos. Y ahí en la base podés Sí. comer los pastelitos más ricos de toda la Sierra de Córdoba. Espectacular. Bueno, ahora al ladito creo que han puesto una gigantografía de Nahuel Molina, el jugador de la selección campeona del mundo, que es justamente oriundo Sí. de Embalse. Así que cada vez que pase por allí, voy a pensar en esta historia que me relatás, ¿no? Deténgase, ascienda al cerro. Sí. Por ahí no ve a la novia, por ahí ve tan solo el gato negro que representará el espíritu de los amantes. Wow. ¿Hay muchas de estas historias en las sierras de Córdoba? En cada poblado, ¿no? En Sierra Sí. de Córdoba, digamos, Córdoba tiene más o menos 420 Municipios y comunas. municipios y comunas, Sí. ¿sí? Y cada una tiene su propia historia, ¿sí? Algunas de ellas han quedado relegadas al pasado, al olvido, y se mantienen como pueblo fantasma, quizás sin habitantes o con no más de 5 habitantes. Ujú. ¿No? Y todo tiene una historia muy rica, Sí. como pueblo escondido. Por mencionarte algunos de esos pueblos que hoy son pueblos fantasmas. Pero también curioso que la vez anterior hablamos sobre el lago San Roque, Sí. ahora vamos a Embalse, y para la próxima visita vamos al lago de Almafuerte. Bien. Que tiene una Piedras Moras. localidad, sí, Piedras Moras, tiene una localidad sumergida. ¿Cómo que tiene una localidad No, tiene sumergida? una localidad sumergida. ¿En serio? Sí, hoy hay parte de edificios por ahí que se puede ver desde arriba donde practican buceo, ahí en Sí. la zona. Pero había un pueblo ¿Y qué ahí pasó? que fue sumergido. Y ya el pueblo ya tenía una historia, ¿sí? Que hacía referencia a un ente fantasmagórico que aparecía junto a la Cruz Negra, que dice que después sumergió de las aguas. ¿Allí en la zona del Piedras Moras, en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar, sí. ¡Wow! Me voy a quedar pensando en esa historia. Bueno, otro lugar que pasamos siempre. Almafuerte, Embalse, ahí, Sí, pegadito. sí, así que se ve que cada uno de los lagos tiene su propia historia. Bueno, le voy a tratar de conseguir alguna historia de este tipo de mi localidad de Alto Alegre. Yo le voy a ser sincero, no conozco ningún fenómeno paranormal en el pueblo, pero estoy seguro que la gente que me está mirando y desde de la localidad, vivan o no en Alto Alegre, porque hay muchos que ya no vivimos en el pueblo, estoy seguro que alguna historia conocen. Pero seguro que sí, Estoy seguro. pero no tengo duda, Alto Alegre es un pueblo, creo que ya centenario. Es un Sí, pueblo sí, que- sí, hemos cumplido 100 años en el 2003, estamos en 110, que lo cumplimos ahora el 7 de octubre. Sí, sí. Sí, Seguramente ha nacido, tal vez, se me ocurre, con el paso del ferrocarril. De hecho, la fecha de inauguración del pueblo y de aniversario, 12 de octubre, tiene que ver con el primer paso del tren. Se toma la fecha de inauguración de la población el día que pasó por primera vez el tren. de casi todo el poblado, Claro. ¿no? Que recorre junto a la vía, ¿no? Hablando de Ana Sumarán, ¿no? Alto Alegre. Sintra, Chilibroste, exactamente, ¿no? todo eso. Atinger. Y seguramente tienen sus propias historias, no tengo ni la menor duda de ello. Me preguntan por qué se llama Alto Alegre, los chicos del control. Y Alto Alegre se llama porque era un alto, una parada. Y Alegre porque era un lugar de fiestas, digamos, de encuentro. Allí paraban carretas, paraban caballos y demás. Era un lugar festejo, digamos, un lugar de festejo. Así que, bueno, le voy a conseguir alguna historia así para que lo pueda sumar al libro. ¿Te parece? Perfecto, ¿Vamos a perfecto. tener una segunda parte de este libro de...? Sí, ¿De anécdota o no? sí, este es el segundo libro y hay uno tercero, ¿sí? Ah, Este es de Lobizón y demás espanto, el tercero es de hechicerías y fantásticas apariciones. uf. El primero sobre fantasmas y otras maldiciones. Ah, eso ya me da un poco más de miedo. Yo esas cosas sí ya me da un poco de miedo. Me gusta más ese tipo como la que contó recién. Sí, sí, sí. El terror a mí es como que, ay, como que me cuesta. ¿A usted le gusta la historia de terror? Me gustan todas las historias que son fantásticas, ¿no? Que son fantásticas. Y lo importante es que de Sí. esto, al ser leyendas urbanas, Ujú. están dados por verdaderos por el narrador. Por lo tanto, tiene por ahí Sí. su cuota de misterio que te hace dudar entre la fina línea entre la realidad, ¿no? y la Sí, ficción. la ficción. Bueno, y no es habitual en televisión, ni aquí, ni en ningún lado, tener la posibilidad de que nos puedas leer una de estas historias, hacerlo con tiempo, pausado. La verdad que es un espacio que le damos a la literatura local muy, muy importante para que se pueda Sí, sí, no, y es difundir. muy interesante porque es una literatura que atrapa a niños, a jóvenes, adultos y ancianos. Ujú. ¿Sí? Y está siendo utilizada como material didáctico de lectura en todas las escuelas de la provincia de Córdoba. Ujú. Bueno, ¿Eh? te cuento algo, Luis, para que veas la importancia que tiene este tipo de historias.
una vez en la Universidad Nacional de Villa María me convocaron, al igual que otros periodistas, para evaluar, una especie de jurado, de distintas propuestas para un trabajo final de la carrera de diseño y producción de imagen. Nosotros, nada que ver con la carrera de diseño, comunicadores sociales, periodistas, y eran 3 grupos. El proyecto ganador, que era a partir de la decisión nuestra y también de los profesores, iba a ejecutarse, se iba a filmar la historia. Y bueno, hubo 3 grupos, presentaron 3 propuestas distintas, y el tercer grupo fue el que menos presupuesto tenía, pero el que tenía la historia más atrapante. Y la historia más atrapante era una leyenda urbana de Villa María. Digo, mirá hasta dónde llega la posibilidad de contar este tipo de historias, que sí, las otras eran buenas también, eran buenas historias, tenían más presupuesto y demás, pero ninguna era tan atrapante como esta, por ejemplo, que contaste. Sí, ¿no? a partir del año 2012 que hemos editado el primer libro de Leyenda Urbana Villamariense, y ahí 8 libros a partir de ahí, ha tenido por ahí un interés por ahí inusitado, ¿no? Porque ahora las maestras en la escuela tenían una leyenda que era propia, ¿sí? Era autóctona, claro. Y por ahí le llegaba más a sus estudiantes, porque cada uno de ellos por ahí la hacían propia, ¿no? Porque decía, bueno, yo conozco la casa, o conozco al abuelo, me lo contó mi vecino, todo. Y bueno, y a partir de ahí comenzaron a utilizar estos tipos de textos en las aulas, que me parece fantástico. Y a partir de ahí los estudiantes han creado también. Claro, sus propias historias. Yo cuando visito las escuelas, al retirarme siempre los estudiantes me regalan sus escritos y son muy interesantes, ¿no? Todo tiene que ver obviamente con el guía, que es la docente que esté a cargo de la asignatura. Exacto. Bueno, para aquellos que quieren comprar este libro y los otros, ¿cómo pueden hacer, Luis? Bueno, este libro se encuentra en Hechizo de Luna, Estados Unidos 90, pero también he pasado por la vidriera de Expo Libro, acá en la calle General Paz, calle San Juan, y bueno, ahí vivían 2 novelas. He visto La Niña del Hotel Edén y El Héroe de la Eternidad, aquella tarde en Malvinas. Así que calculo que también estas obras están en las librerías. Bueno, Luis, gracias como siempre por compartir este espacio. La semana que viene ya vuelve Leo. Dale, de acá 15 días. 15 días, bueno, en 2 semanitas ya vuelve Leo. Luis Luján, escritor, uno de los grandes maestros de literatura de Villa María. Buscamos una pausa, ya volvemos con más.